Muy buenas noches, soy Mauricio Dita Remolina, estudiante de Tecnología Empresarial. En la clase de Comercio Internacional vamos a hablar un poco de administración en el mercado globalizado. Vamos a ver los siguientes temas, como son detalles de los problemas éticos en negocios internacionales, donde se refiere a los principios aceptados de lo correcto y lo equivocado del gobierno que gobiernan la conducta de una persona, los miembros de una profesión, o las acciones de una organización. La ética de negocios son los principios aceptados de lo que es correcto o equivocado que gobiernan la conducta de la gente, del medio de negocios y una estrategia ética en un curso de acción que no viola dichos principios. También vamos a ver el entorno del comercio internacional, donde encontramos las generalidades de la teoría del comercio, los beneficios del comercio, esquemas del comercio internacional, mercantilismo, ventaja absoluta y ventaja comparativa. Vamos a ver algunas teorías de comercio internacional donde se destaca la teoría de Heckers-Hollein, la paradoja de Leontief, la teoría del ciclo de vida del producto, la teoría del comercio y ventaja competitiva nacional del diamante Porter. El mercado extranjero de divisas, funciones del mercado de divisas, conversiones de moneda, seguridad contra los riesgos cambiarios. También vamos a ver estrategias de negocios y algunas relaciones gobierno-empresa. Ya. Los detalles de problemas éticos en negocios internacionales. En el caso Siemens, recordamos que es un dramático ejemplo de lo que puede suceder cuando una compañía no basa sus prácticas de negocios internacionales sobre una sólida plataforma ética. Durante décadas, los directivos de la empresa se guiaron por el principio a donde fueras, haz lo que vieres. Si la corrupción era algo normal en una nación, no dudaban en utilizar prácticas corruptas para obtener negocios, por lo general mediante el pago de sustanciales sobornos a funcionarios gubernamentales para hacerse con lo que ellos querían. Dichas prácticas corrompen tanto al que soborna como al que se deja sobornar, como ilustró el caso Siemens, que nos habla el texto guía. Ambos pueden también violar las leyes, lo cual resultará importantes acciones legales si el hecho se descubre. Lo sorprendente del ejemplo Siemens es que administradores que en cualquier otro aspecto eran ciudadanos respetuosos de la ley parecían pensar que pagar sobornos era algo aceptable. Esto dice mucho acerca de la pobre aplicación de los estándares éticos en una empresa, en este caso Siemens. El término ética se refiere a los principios aceptados de lo correcto y lo equivocado, que gobiernan la conducta de una persona, los miembros de una profesión o las acciones de una organización. La ética de negocios son los principios aceptados de lo que es correcto o equivocado, que gobiernan la conducta de la gente, del medio de los negocios, y una estrategia ética es un curso de acción que no viola dichos principios. En este video veremos un poco de cómo deben incorporarse las cuestiones éticas en la toma de decisiones de las empresas internacionales para que los administradores no se involucren en el tipo de prácticas que eran tan comunes con Siemens. En la ética encontramos las prácticas de empleo de las organizaciones. Cuando las condiciones laborales en otra nación son muy inferiores a las que privan en el país de la multinacional, ¿qué criterios deben aplicarse? ¿Los de la nación de origen? ¿Los de la anfitriona? ¿O algo intermedio entre ambos? Pocos propondrían que se equipararan los pagos y las condiciones laborales en todos los países. Pero, ¿cuánta diferencia es aceptable? Por ejemplo, si en algunas naciones en desarrollo son comunes las jornadas de 12 horas, pagos bajísimos y falta de protección contra sustancias tóxicas, ¿significa que es correcto que una multinacional tolere estas condiciones en sus filiales o que las pase por alto al recurrir a contratistas locales? También encontramos derechos humanos.
En las empresas internacionales pueden surgir dudas sobre los derechos humanos básicos, los cuales todavía no se respetan en muchas naciones. Los derechos que damos por sentado en las naciones desarrolladas, como la libertad de asociación, de expresión, de reunión, de movimiento de ideas políticas, no se respetan universalmente. La contaminación ambiental. Hoy día es un tema álgido que hoy en día ya empieza a preocupar la gente, las organizaciones, empezando más que todo en las organizaciones, más que ni en los gobiernos. Surgen problemas éticos cuando la reglamentación ambiental de las naciones donde se instalan las multinacionales contienen normas oficiales muy inferiores a los de su país de origen. Muchas naciones desarrolladas han expedido minuciosas normas oficiales para la emisión de contaminantes, descarga de sustancias tóxicas, uso de materiales peligrosos en el trabajo, etc. Por el contrario, con frecuencia muchas naciones en desarrollo carecen de estas normas y de acuerdo con los críticos, el resultado en que la operación de las multinacionales genera concentraciones de contaminantes mayores de las que se le permite en su país de origen. ¿Una multinacional debe sentirse libre para contaminar en una nación en desarrollo? Difícilmente puede considerarse ético. Se corre el riesgo de que administradores inmorales trasladen la producción a una nación en desarrollo precisamente porque no se exigen costosos controles de contaminación y la compañía tenga libertad de deteriorar el ambiente y quizá poner en peligro a los habitantes en el afán de reducir los costos de producción y ganar una ventaja competitiva. ¿Qué es lo correcto? Lo moral en las circunstancias. Contaminar en aras de las ganancias económicas o verificar que las filiales extranjeras se apeguen a normas comunes de control de contaminantes. Estas preguntas cobran pertinencia particular, pues algunas partes del ambiente natural son un buen público, no son propiedad de nadie y nadie puede desperdiciarlas. Nadie es dueño del aire, de los mares, pero al contaminarlos, donde quiera que se origine la contaminación, se causan daños a todos. La atmósfera y los océanos se consideran bienes universales, de los que todos nos beneficiamos, pero de lo que nadie es específicamente responsable. En el mundo moderno, las corporaciones contribuyen a la tragedia de las tierras comunes cuando se lleva la producción a lugares donde se sienten en libertad de arrojar los contaminantes a la atmósfera, a los mares y a los ríos y a donde quieran, con lo que dañan estos valiosos recursos planetarios. Estas acciones son legales, pero ¿son éticas? ¿Faltan a las naciones básicas de ética y responsabilidad social? También encontramos las obligaciones morales. Las corporaciones multinacionales tienen un poder que procede de su control sobre recursos y capacidad de trasladar la producción de un país a otro. Aunque este poder está acotado no solo por leyes y normas, sino también por la disciplina del mercado y los procesos competitivos, no deja de ser relevante. El concepto de responsabilidad social se refiere a la idea que los empresarios deben contemplar las consecuencias sociales de los actos económicos cuando toman decisiones de negocios y que se deben preferir las decisiones que tienen resultados económicos y sociales positivos. En el contexto de los negocios se refiere al comportamiento benevolente, responsabilidad de las compañías exitosas. Desde hace mucho tiempo lo aceptan muchos empresarios y por eso hay una historia larga y venerable de corporaciones que benefician a la sociedad y de empresas que realizan inversiones sociales destinadas a acrecentar el bienestar de los países donde operan. Sin embargo, algunas multinacionales abusan de su poder para sacar ventajas indebidas. Siguiendo con el mercado extranjero de divisas, es un mercado para transformar la moneda de un país en la de otro.
Un tipo de cambio es tan solo el valor al que una moneda se convierte en otra. Si en el mercado cambiario serían imposible el comercio y las inversiones internacionales, las multinacionales, en escala en lo que vemos hoy día, las compañías tendrían que recurrir a un trueque. Una función del mercado de divisas es proporcionar un poco de seguridad contra los riesgos que originan modificaciones tan variables de los tipos de cambio, lo que comúnmente se llama riesgo cambiario. En el mercado de divisas cumple dos funciones importantes. La primera es convertir la moneda de un país en la de otro. La segunda es ofrecer un poco de seguridad contra el riesgo cambiario, con lo cual nos referimos a las desfavorables secuelas de movimientos impredecibles de tipo de cambio. La conversión de moneda se trata de cada país tiene una moneda mediante la cual fija el precio de los bienes y servicios que ofrece cada país. Eso depende de cada país. La seguridad contra los riesgos cambiarios es la segunda función del mercado de divisas, es decir, ante la posibilidad de que las fluctuaciones imprevistas del tipo de cambio tengan consecuencias adversas para una empresa, para explicar la forma en que el mercado realiza esta función debemos distinguir este tipo de cambio, si es spot, si es cambio forward o swaps. El cambio spot sucede cuando dos partes aceptan cambiar moneda y cierran el trato de inmediato. Se dice que la transacción es un tipo de cambio spot o al contado, es casi inmediato. El tipo de cambio forward es que se rige por las transacciones a futuro, se denominan los cambios forward. Y los cambios swaps son los que implican una compra y venta simultánea de cierta divisa con el valor de dos fechas. La naturaleza del mercado de divisas no se encuentra en algún lugar, más bien es una red mundial de bancos, corredores y casas de cambio conectados mediante sistemas electrónicos de comunicación. Los precios y tipos de cambio. Para entender la relación entre los precios y tipos de cambio, primero debemos explicar un planteamiento económico conocido como la ley del precio único. La ley del precio único afirma que en los mercados competitivos sin costos de transporte ni barreras de comercio como los aranceles, los productos idénticos que se venden en países distintos deben ofrecerse al mismo precio si éste se expresa en la misma moneda. Ahora, el dinero circulante y el precio de la inflación es en teoría, en un país donde la inflación está descontrolada, verá que su moneda se devalúa frente a lo de los países con menores tasas de inflación. El ritmo de aumento del circulante de un país determina su tasa de inflación futura. La inflación es un fenómeno monetario, ocurre cuando la cantidad de dinero en circulación aumenta más rápido que las existencias de bienes y servicios. Es decir, cuando la oferta de dinero aumenta más que lo que se produce en el mismo país. El sistema monetario internacional se refiere a los ajustes institucionales que el gobierno pone en práctica para manejar los tipos de cambio. Con referente a eso, los tipos de cambio, pues hay tipo de cambio flotante, tipo de cambio fijo, que son los que en ese momento pues están latentes. Los tipos de cambio versus los tipos de cambio flotantes, los fijos versus los flotantes, el colapso del sistema cambiario de Bretton Woods no detuvo el debate sobre los méritos relativos del sistema de tipo de cambio fijo contra el régimen flotante. En años recientes, la desilusión en torno a este último generó un renovado debate sobre las cualidades de los tipos de cambio fijo. En esto estamos revisando la estrategia de negocios, y es el último concepto. La volatilidad actual del régimen cambiario global representa un asunto difícil para el negocio internacional. No es fácil predecir los movimientos cambiarios, a pesar que tienen un efecto importante en la posición competitiva de los negocios.
También es difícil, si no imposible, obtener una cobertura de seguro adecuada para las variaciones de los tipos de cambio que pueden ocurrir en varios años por venir. El mercado de tipos de cambio a futuro tiende a ofrecer una cobertura por alteraciones que se presentarán durante algunos meses, no años. Por lo anterior, es lógico adoptar estrategias que incrementen la flexibilidad estratégica de una empresa frente a movimientos cambiarios impredecibles, es decir, estrategias que reduzcan la vulnerabilidad económica de la empresa. Aunque personalmente yo considero que el tipo de cambio futuro y las relaciones cambiarias, tema de divisas, de comercio, van a amarrarse mucho al tema ecológico, al tema de querer el planeta, porque está visto que el planeta pues va en decadencia, el comercio se explota, los bienes ecológicos se explotan, pero no se están renovando. Entonces este punto ecológico, el querer el planeta, va a pasar a un plano más alto sobre todas las cosas económicas, y esto será como el punto de partida para replantear nuevamente todas estas normas internacionales de negocios.